Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero que todo, gracias por estar aquí, gracias por conectarte y darte ese espacio. Sé que tu tiempo vale muchísimo y más aún si eres empresario y estás manejando equipos, estás manejando clientes y estás tomando decisiones importantes, así que valoro muchísimo que estés aquí esta noche. Ahora, para quienes no me conocen, soy Karina Punil, llevo más de 8 años trabajando en marketing estratégico, ayudando a marcas, empresarios a escalar a tanto nivel nacional como internacional. He trabajado con clientes en más de 7 países, implementando sistemas de captación, conversión y automatizaciones. Entonces, si algo he visto en todos estos años que he estado trabajando, sin importar el país o la industria, es que la mayoría de negocios que invierten en publicidad no tienen un problema necesariamente de pauta, de segmentación, del anuncio, sino que muchos de estos no tienen estructura. No, su principal problema es que no tienen una estructura, un proceso claro que les ayude a ordenar el sistema de ventas de inicio a fin. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día en esta sesión. Si estás aquí es porque probablemente ya estás invirtiendo en Meta Ads, en TikTok Ads de repente, en algunas de estas plataformas de publicidad, o estás a punto de hacerlo y sientes que no estás escalando como deberías, ¿no? Entonces, aquí te voy a ayudar con algunas posibles fugas que puedas tener en tu negocio. Vamos a hablar de cómo hacer más, no vamos a hablar de cómo hacer más anuncios, sino vamos a hablar de cómo convertir tu inversión en un sistema real que pueda ser predecible, que lo puedas proyectar, que puedas saber qué más sigue el siguiente semana, qué más sigue el siguiente mes y de acuerdo a esa estabilidad que es lo ideal que tengas, empieces a buscar un escalamiento de tu negocio. Ahora, esto no es para principiantes, es para empresarios que ya están ingresando, que ya están pauteando en Meta Ads, en Google, en LinkedIn, ya están generando leads, pero las ventas no son predecibles. Es decir, un día venden, al día siguiente no, una semana les va bien, en la otra semana no, y están como que al azar, o sea, no tienen una proyección clara de cuánto pueden vender la siguiente semana, sino están como que un poco a la suerte y ingresan publicidad y campañas y por ratos le funciona y por ratos no. Entonces, hoy vamos a ordenar eso para algunos empresarios que están dependiendo de prender y apagar campañas para poder vender. Entonces, eso también es súper importante. La idea es que al final ustedes se lleven, puedan identificar con claridad dónde se está drenando su inversión, es decir, dónde se está fugando, dónde se está yendo el dinero que están invirtiendo y qué deben arreglar primero para convertir la pauta, la publicidad en un sistema que sea predecible, ¿no? No con teoría, sino con un poco de estructura que les voy a comentar ahora. Ahora, como les comentaba, la mayoría piensa, si no vendo, le agrego más publicidad, invierto más en ads, le agrego más presupuesto. Y es el pensamiento que más dinero te puede quemar. ¿Por qué? Porque si tu sistema convierte mal, es decir, no está convirtiendo, meter más tráfico, meter más inversión, lo único que va a hacer es acelerar la pérdida y aumentar el caos. Porque si no tienes una estructura sólida, de cómo estás invirtiendo tu dinero, cómo llegan los leads hasta que cierras las ventas, lo único que estás haciendo es como jugar al tragamonedas, ¿no? Entonces, si no tienes un sistema, si no estás midiendo, si no sabes cuánto vas a ganar, cuánto vas a recibir de retorno, cuánto te está costando cada compra, cuánto te cuesta cada lead, estás básicamente tirando al aire tu dinero, ¿no? Entonces, esa es la idea, que puedan saber en qué momento también ustedes tienen que escalar. Entonces, como les decía, si tu embudo tiene fugas, tu pauta se convierte en prácticamente en una manguera o en un cubo que tiene huecos. ¿Por qué? Porque vas a abrir más el caño, pero igual se va a seguir perdiendo, igual va a seguir saliendo. Primero tienes que arreglar el sistema y luego recién pensar en escalar, ¿no? En buscar ya generar más ingresos. Ahora, esta pregunta va a definir todo. Si apagas la pauta hoy, ¿sigues entrando ventas? ¿Siguen entrando ventas a tu negocio? Si la respuesta es que no, entonces no tienes un sistema, tienes campañas y eso es peligrosísimo porque estás dependiendo
de la publicidad, estás dependiendo de Meta Ads. O sea, si mañana se cae Meta Ads, si mañana se cae Facebook, si mañana se cae WhatsApp, te quedas sin ventas esos días. Entonces, eso es lo que tienes que empezar a analizar. Tu negocio no puede depender de una sola fuente de ingreso, no puede depender de una sola plataforma o de una sola herramienta. Tienes que tener un sistema que te ayude a sincronizar diferentes canales, diferentes canales de adquisición, no solamente por publicidad, sino mediante formas orgánicas también que puedas ir creando y mediante un sistema que te dé soporte cuando no puedas invertir o cuando no estés colocando publicidad. Ahora, escalar no es un botón de solamente subir más presupuesto o invertir más. Es mejorar 4 cosas para poder escalar. La conversión, es decir, cuántos leads te están comprando realmente, cuánto estás convirtiendo. El seguimiento es súper importante. Le estás dando realmente seguimiento a los leads que te escriben, a todos los leads que te llegan. Los estás volviendo a contactar si no te responden. Los escribes después de 2, 3 días. Una vez que le envías la cotización, le vuelves a preguntar, le estás dando un seguimiento correcto. 3, la oferta. ¿Cuál es tu oferta? ¿Tu oferta realmente es irresistible? ¿El usuario que ve tu oferta realmente es diferente? O sea, ¿tiene de diferenciales o solamente se compara por precio con otros productos similares? Entonces, la oferta también tiene que estar muy bien diseñada. Y las métricas, que es otro punto súper importante. Si no medimos, si no sabemos cuántos leads estamos trayendo, cuál es el anuncio que funciona, cuánto cuesta cada cliente, si no tenemos la medición, más adelante les voy a mencionar algunos KPIs importantes. Básicamente estamos como andando a ciegas, ¿no? Porque si yo no mido, no sé cuáles pueden ser mis resultados de la próxima semana, del próximo día, del próximo mes. Entonces, es súper importante para empezar a escalar tener estos 4 datos súper claros: conversión, seguimiento, oferta y las métricas. Si una de ellas falla, básicamente el sistema se rompe. Tienen que estar las 4 súper alineadas para poder ya empezar a escalar. Ahora les voy a mostrar las 5 fugas más comunes que veo en negocios que ya están invirtiendo en ads, pero que no están creciendo. Y lo fuerte aquí es que casi nadie se da cuenta de esto y siguen invirtiendo y siguen gastando dinero, drenando su presupuesto. Ahora, la primera fuga es tener una oferta débil. Si tu oferta es más de lo mismo, tu conversión se va a desplomar. Puedes tener el mejor anuncio, pero si lo que ofreces no es irresistible, el lead llega tibio y no compra. Oferta no es el producto, la oferta no es el mismo producto, es el paquete, es el resultado, es la urgencia, es el riesgo, esa es la oferta. Entonces, no podemos estar comunicando una oferta que no sea irresistible, ¿no? Que solamente lo puedan comparar por precio. Ahora, la segunda fuga súper importante es el mensaje mal alineado. Tu anuncio puede estar trayendo gente, pero no de repente la gente correcta. O estás prometiendo algo y estás entregando otra cosa muy distinta. Entonces, cuando el mensaje no está alineado al dolor real del comprador, el lead llega confundido, pregunta, precio, desaparece o simplemente te compara para ver por quién se va solamente por precio. No valora necesariamente el producto, el servicio. Y aquí también es súper importante que conozcas quién es tu buyer person, los dolores, las necesidades, las características, qué es lo que él hace, qué es lo que le gusta, para que alinees el mensaje a ellos. Eso es súper importante, lo del buyer person, que lo tengan mapeado antes de empezar a armar la estructura, la estrategia, los anuncios, la pauta, todo, es que puedan definir, tener muy definido quién es su buyer person, las características, o sea, los avatares, ¿no? Por ejemplo, es una ama de casa que tiene alrededor de, no sé, 30, 35 años, que tiene hijos, que tiene pareja, es una profesional, es un oficinista, es una persona que viaja mucho, tiene que tener todas las características, ¿no? A quién sigue, qué es lo que hace, a qué se dedica, etcétera. O sea, tiene que tener todas las características de su público objetivo. Con eso, y cuáles son sus dolores, cuáles son lo que ellos valoran y le dan importancia, tienen que alinear el mensaje a ese target. La tercera fuga es el CRM, que no tienen un CRM real.
Esto es muy común en empresas que están gastando miles de ads, miles de publicidad y están registrando leads en su cabeza o en un Excel, ¿no? Entonces, si no tienes un CRM, no tienes el control, no sabes cuántos leads están entrando a tu bandeja, no sabes en qué etapa están, no sabes quiénes se enfrían, quiénes ya están listos para comprar. Y lo que no controlas, lo que no tienes bajo la mano, no tienes métricas, no tienes esa data que te da el CRM, se pierde. Entonces tienes que tener un CRM que te ayude a organizar los mensajes, cuántos están pasando de una etapa a otra etapa, ¿no? Cuántos leads llegan, cuántos pasan a un embudo calificado, cuántos están perdiendo, cuántos tienes que hacerle seguimiento, a cuántos les has enviado cotización. Todo eso, ese mapeo, calificación de lead, tienes que hacerlo en el CRM. Es súper importante, más aún si estás buscando escalar, porque si lo tienes todo en tu cabeza o lo tienes un Excel y es muy manual, te va a costar mucho al momento que escales y empiezas a recibir muchas más cantidades de leads. La cuarta fuga es no tener seguimientos. La mayoría de ventas no pasa en el primer mensaje, pasa en el follow-up. Si tu equipo no tiene una secuencia, no tiene guiones, no tiene recordatorios, no tiene automatización, los leads se van a enfriar. Y tú sigues pagando más, sigues invirtiendo más, sigues trayendo más leads, pero no estás haciendo eficiente los leads que están llegando, porque muchas veces las personas nos escriben, nos hablan, pero luego se ocupan de su trabajo, se ocupan de temas personales, de temas laborales, etcétera, y se olvidan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú no le escribes al lead al día siguiente, no le escribes después de 2 días, no le escribes después de una semana, el lead simplemente se pierde, se olvidó o ya compró a otra empresa. Entonces, la idea es que tú estés detrás del lead, estés escribiéndole. Si no te contestó, le vuelves a escribir después de 24 horas, después de 48, sin tampoco ser muy invasivo. Eso va a depender mucho del tipo de negocio, del giro de negocio que tienes y de también el estilo de tu marca. Pero sí, por lo menos yo recomiendo como mínimo de 2 a 3 seguimientos. Hay marcas que tienen programados hasta 6, 7 seguimientos, son mucho más agresivos, pero como digo, depende del perfil de tu marca y del perfil de tu público también, a qué público estás llegando. Entonces, hay cierto tipo de público que sí como que permite que seas agresivo y a ellos les gusta y les recuerdas, pero hay un tipo de público que no, que sí como que se agobia mucho. Entonces, tienes que saber también cuál es su tipo de público y más o menos cuál es el perfil de tu marca. Después, la fuga número 5, súper importante, es que muchos negocios tienen métricas incorrectas. Muchos miran los likes, miran el alcance, miran los compartidos, pero eso no te va a pagar las cuentas. Las métricas que importan realmente son el costo por el lead calificado, la tasa de contacto, quienes realmente te están contactando, quienes realmente te agendan una llamada, te agendan una visita, cuántas citas puedes tener y cuántos cierres, que es lo más importante. Es decir, la cantidad de personas que ya realmente te están comprando o están usando tus servicios. Ahora, si no mides eso, estás gestionando tu marca a ciegas, si no tienes unas métricas claras de cuántos leads llegan, cuántos son calificados, y con eso puedes tener la proyección de lo que sigue el siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente día, etcétera. Entonces, tienes que tener esas 5 fugas súper cubiertas. Ahora, si tienes, aunque sea una de estas, tu inversión se va a drenar. Por eso es que hay muchas empresas que tienen leads, que tienen un montón de leads, un montón de pauta, de tráfico, de inversión, pero no tienen estabilidad. El problema muchas veces no es el anuncio, muchas veces no es la segmentación, sino es que no hay una estructura detrás que respalde y que aterrice al lead que está llegando. No hay un suficiente trato a los leads que están llegando en ese momento. Entonces, ¿qué se debe hacer? Se debe construir una estructura, un sistema. Y acá entra el marco que uso para diseñar plataformas de crecimiento, que es el sistema que yo le llamo sistema 4G, que vienen 4 áreas bastante importantes, son 4 pilares. Si uno falla, el sistema no puede escalar. Tienes que medir y revisar que estos 4 puntos estén muy bien aterrizados en tu marca si quieres empezar a escalar. Y te lo voy a empezar a explicar súper simple desde el marketing,
¿no? Los 4 son marketing, personas, tecnología y analítica. Son los 4 pilares para que tu marca pueda empezar a escalar. Primero está el marketing. No es solamente hacer anuncios, ¿no? Es diseñar una oferta clara, comunicarla bien y llevar al cliente por un camino que sea estructurado. La mayoría falla aquí porque quiere vender el producto, no el resultado. Si tu oferta fuera irresistible, tus ventas subirían incluso sin aumentar tráfico. Es la pregunta que tenías que hacerte. Mi oferta resuelve realmente un problema urgente. Mi oferta tiene diferenciación real con otras, mi competencia. Mi oferta incluye garantía, bonus o alguna reducción de riesgo. Si no hay una urgencia, si no hay una diferenciación de mi oferta, el problema muchas veces no es el lead, no es el costo por lead. Entonces, tienes que tener una buena oferta que sea diferente, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Empiezas a competir por precio. ¿Qué es lo que hace el usuario? No valora tu oferta y lo que hace es irse por precio, por algo más económico. Y aquí muchas veces es cuando muchas marcas se quedan, que el lead llega y pregunta precio. Pregunta precio, 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 le das el precio y deja de contestar. ¿Por qué? Porque no está valorando tu producto, no está valorando la calidad del producto. Entonces tienes que tener una buena oferta que sea diferenciadora. ¿Por qué tiene que comprarte a ti y no a la competencia? ¿Cuál es el agregado de valor que le das al producto o al servicio y al cliente? Entonces eso tiene que estar súper bien posicionado al momento que comunicas. Ahora, el 80% de los anuncios hablan de producto, pero los que conviertan realmente hablan del dolor. ¿Cuál es el dolor que solucionas? En vez, por ejemplo, de decir, somos expertos en marketing digital, puedes decir, si hoy apagas tu pauta, siguen entrando ventas, o sea, le hablas al dolor, le cambias el enfoque. En vez de decir, ¿qué hago explícitamente? Dices, ¿qué dolor resuelvo? ¿Qué dolor vas a resolver? Y por último, si tu embudo está diseñado para educar, calificar, convertir o solo para captar. El embudo que tienes ahorita en tu sistema, en tu marca, en tu empresa, ¿está diseñado para educar, calificar y convertir al cliente? ¿O solamente tienes un embudo que llevas al WhatsApp y listo y le respondes y ahí tratas de vender? Entonces te dejo ahora un mini checklist práctico para que puedas ver si tienes un embudo claro. Uno, tienes que tener una página que hable del dolor y que cuente la solución del problema. Tienes que tener un llamado a la acción único. Tienes que tener una secuencia de seguimientos para los leads que te van a escribir y tienes que tener un proceso de cierre definido. No es que cada vendedor va a tratar de cerrar como él cree. Tienes que tener un proceso de cierre y un proceso de venta, unos speech ya aprobados, unos speech revisados por ti, por el equipo de ventas, donde todos tengan como que el mismo speech, el mismo esquema de atención al cliente. Si no hay un proceso, va a haber improvisación en tus ventas, en tu marketing, en la gestión de tus leads. Ahora, muchas veces cuando yo trabajo con empresarios, lo primero que hacemos no es tocar en sí los anuncios, la segmentación, sino es reconstruir una oferta. Mensaje y la arquitectura del embudo. Esos 3 es súper importante en la parte de marketing. Después, las personas. Eso también es súper importante. Uno de los errores más caros es tratar a todos los leads que te llegan por igual. Hay leads que van a ser curiosos, hay leads que son comparadores, hay leads que sí son urgentes y hay leads que sí están listos para comprar. Entonces, tienes que empezar a clasificar tus leads por la intención. Por ejemplo, si recibes una consulta al WhatsApp, tienes que preguntarle a tu cliente, ¿cuánto quieres implementar mi servicio? ¿Quieres implementarlo este mes, este año? ¿Cuál es el presupuesto que tienes estimado? Así calificas si es una persona que tiene poder adquisitivo para poder adquirir tu producto o servicio. Otra de las preguntas es, ¿ya trabajaste con alguien antes? Si tienes esa respuesta, vas a saber si tu lead ya está como preparado, si ya ha estado probando opciones. Entonces, esto va a cambiar totalmente el tipo de conversación que vas a tener con el lead. Ahora, no solo midas la cantidad de leads, tienes que medir también los leads calificados, los leads que agendan, los leads que te van a comprar. ¿Por qué? Porque si no segmentas,
vas a decir, todos los leads son malos, pero tienes que empezar a segmentar en qué etapa se encuentra cada lead. Entonces, si no estás calificando, no es lo mismo que, por ejemplo, ¿no? Que le hables a un empresario que factura 5,000 a un empresario que factura 100,000. Tu mensaje debe adaptarse al nivel de madurez. Por ejemplo, parte del sistema que implemento incluye segmentación estratégica para que tu equipo no pierda tiempo con leads que no van a comprar. Tienes que aprender a clasificar cada uno de los leads y cuando veas que o tengas un grupo de leads que ya están calificados, que están listos para realizar una compra, recién pasen al área de ventas. Y cosa que tu equipo de ventas no está atendiendo los 100 leads que llegan al día, sino están atendiendo los 20 o 30 que sí están interesados para comprar. Después venimos con la parte de tecnología y analítica. Si no sabes exactamente en qué etapa va a estar cada lead, estás prácticamente perdiendo dinero, porque el WhatsApp no es un CRM. Tienes que tener visibilidad de la cantidad de leads que llegan, de la cantidad de leads que los contactan, de la cantidad de leads calificados, de las propuestas que estás enviando, de a quiénes has cerrado, de qué leads se quedan perdidos. Entonces, si no tienes eso visible, no vas a tener claridad de qué es lo que está pasando con tu negocio, de cuántos leads realmente calificados llegan, de cuántas ventas realmente estás haciendo semana a semana. Con eso te vas a dar la proyección de lo que viene. Ahora, el 70% de las ventas suele ocurrir después del primer contacto. Entonces, tienes que implementar recordatorios automáticos que le hagan recordar a la persona, hola, ¿qué tal? Mañana, recuerda que mañana tienes tu cita. Hola, ¿qué tal? ¿Revisaste mi propuesta? ¿Revisaste mi cotización? Tienes que implementar mensajes de seguimiento. Es decir, si la persona te escribió hoy día y luego no te contestó después de 24 horas, volverle a mandar un mensaje después de 48 horas, volverle a mandar un mensaje, después cada 15 días mandarle un mensaje, recordarle a la persona que estás ahí presente para lo que necesite, para lo que requiera. Entonces, igual esto recuerda, es de acuerdo al modelo de negocio, pero sí te recomendaría por lo menos 3 mensajes de seguimiento. Volver a escribir a la persona siempre es muy importante. Y tercer punto que debes implementar es la secuencia de valor, es decir, darle contenido o enviarle contenido de valor al cliente, no solamente intentar venderlo. Porque si dependes de que el cliente se acuerde, ¿no? Estás perdiendo dinero. Tienes que estar tú detrás de él. Ahora, y si tardas también horas en responder un lead caliente, tu probabilidad de cierre baja drásticamente. Tienes que tratar de responderlo antes posible siempre. Entonces, la automatización básica que debes hacer es mensajes inmediatos, filtrar con preguntas que te estuve comentando al lead y asignar de acuerdo a la necesidad de leads. ¿Quiénes están listos para comprar? ¿Qué leads tienen que pasar a un siguiente embudo? ¿Qué leads se deben educar? Etcétera. Tienes que asignar de acuerdo a la necesidad de lead. Ahora, con respecto a la analítica, muchos empresarios saben su alcance, saben los likes, saben los leads, pero no saben su tasa de cierre. Y eso es peligrosísimo. Es necesario que puedas aprender a medir cuánto es el costo por lead calificado, cuál es la tasa de contacto, quiénes realmente te llegan a contactar, quiénes realmente te llegan a agendar, quiénes te llegas a cerrar, ¿no? ¿Cuál es tu tasa de cierre? Entonces, ¿cuánto es el costo de adquisición real del cliente y cuál es el valor del cliente? ¿Con esto qué me refiero? A que si el cliente te compra hoy día, ok, pero si tu negocio es de suscripción, es decir, el cliente te va a pagar mes a mes, ¿cuánto realmente te está valiendo el ticket de ese cliente de todos los meses que te va a comprar o todos los meses que te paga el servicio si es un servicio mensual? Entonces, tienes que saber también cuál es el valor real del cliente. Por ejemplo, ¿no? Si inviertes $1, ¿cuánto va a ser el retorno real que te va a generar? ¿No? ¿Cuántos cierres estás teniendo? Entonces, eso tienes que tener súper claro para saber cuál es tu ganancia, cuál es tu utilidad y si realmente está teniendo rendimiento, estás teniendo resultados, porque si solamente estás invirtiendo y no estás generando muchas ventas y básicamente estás pagando a Meta por un negocio que no te está haciendo rentable. Entonces, tiene que haber un retorno de inversión y tienes que medirlo y tienes que ir escalando poco a poco, ¿no? Una vez que tengas todo el sistema armado, ir viendo cuánto y tener también tu proyección. Una vez que tengas la métrica, la analítica, vas a poder tener la proyección de qué es lo que necesitas para ir incrementando de semana a semana o de mes a mes.
Si no sabes la respuesta con claridad, por ejemplo, de si hoy día tú inviertes $10, ¿cuánto retorno real te puede generar? Si no tienes la respuesta, no puedes escalar con seguridad. ¿Cómo vas a tener la respuesta? Teniendo métricas, teniendo analítica. Y eso no es cada mes. O sea, lo ideal es que si eres empresario y tienes un negocio, lo puedes hacer semana a semana, día a día. Hay muchas marcas que revisan sus métricas día a día para no esperar como que el cierre de semana y darse cuenta que no llegaron a la meta. O llegar al mes y darse cuenta que no llegaron a la meta. No, tienes que revisarlo día a día para que tengas conciencia de qué es lo que te está faltando, si vas bien, si te va a faltar el siguiente día, si te va a faltar para llegar a tu cuota de la semana. Entonces tienes que tener todo eso súper mapeado antes de poder escalar. Muchos negocios escalan antes de optimizar. Entonces tú tienes que escalar cuando tu conversión ya está estable, cuando tienes un seguimiento ordenado de tus leads y cuando tienes métricas claras. Solo en esos casos puedes pensar en escalar. Ahora, si mientras escuchabas esto identificaste 2 o más fallas en tu negocio, entonces el problema no era necesariamente la pauta o el anuncio, sino está en tu estructura. Lo que quiero que te lleves hoy es esto. Las campañas no son un sistema. Un sistema te da previsibilidad, te da proyección. Sabes cuánto vas a vender la próxima semana, el próximo mes. No es exacto, pero te da un aproximado. Ahora, si hoy dependes de campañas aisladas, cada mes es una ruleta porque no sabes si vas a vender bien, si te va a ir mal. Tengo muchas personas que me comentan, Cari, sí, estoy colocando pauta, pero a veces me va bien, a veces me da mal. Entonces, no tienes una proyección y no tienes control sobre eso. Simplemente ingresas el dinero y lo dejas al azar. Entonces, tienes que aprender a medir y tú mismo saber y proyectarte qué resultado estás teniendo y qué resultado quieres empezar a tener. Ahora, si tú sientes que estás invirtiendo y no tienes control, que es lo que te decía, no manejas control, no necesitas más ideas, no necesitas más anuncios, no necesitas colocar más inversión, más dinero, necesitas tener una estructura. Y mientras no la tengas, meter más dinero solo te va a hacer acelerar el caos. Porque si ya de por sí estabas desordenado con los 20 leads diarios, imagínate cuando empiezan a llegar 100 leads diarios, 200 leads diarios. Lo único que vas a hacer es expandir el caos y expandir tu estrés en tratar de manejar todos los leads que te van a llegar. Ahora, si quieres que revisemos también tu caso, puedo ayudarte a revisar tu caso en concreto. Estoy abriendo algunos cupos nada más súper limitados para un diagnóstico estratégico 1 a 1. En esta sesión voy a revisar tu embudo, voy a revisar tu conversión, voy a revisar tu seguimiento y tus métricas para decirte exactamente qué debes ajustar antes de pensar a escalar. La idea es que con esta llamada puedas salir con algunos ajustes prioritarios, puedas salir con un plan claro de la estructura, del sistema de tu negocio, de qué procesos tienes que implementar. Y si tu pauta hoy se siente incierta, eso te va a dar mucha más claridad de dónde puedas estar fallando y qué es lo que tienes que ajustar, qué es lo que tienes que mejorar, qué es lo que tienes que corregir. Entonces recuerda, no es que necesites más tráfico, no es que necesites más pautas, más leads, necesitas convertir mejor lo que ya estás pagando, lo que ya estás teniendo. Si quieres que lo revisemos conmigo, puedes agendar un diagnóstico. Acá te voy a colocar mi WhatsApp y te envío el enlace para que puedas agendar. Los cupos son súper limitados porque las sesiones las hago yo personalmente. Y eso sería todo. Los vemos pronto. Espero que se hayan llevado muchísimo valor, haberlos ayudado en algo. Y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, por haberse dado el tiempo. Muchas gracias.